buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Libertad, que como saben, este programa consiste en una serie de tertulias organizadas desde Caminos de Libertad ya durante más de un año y bueno, a lo largo de estas conversaciones amistosas hemos tratado infinidad de temas, ¿no? La situación de la empresa en Iberoamérica, las distintas elecciones y procesos electorales que han sufrido los países en la región y temas de interés social. Hoy vamos a tocar uno que yo creo pues, despertará el interés de muchos de aquellos que nos ven y es la situación de la libertad de expresión, el reto de la censura, todo este tipo de cosas que afectan pues, a una sociedad abierta y a una sociedad libre. Y para ello, pues contamos, como siempre, en esta casa con una mesa compuesta por grandes especialistas y también grandes amigos, ¿no? Algunos de ellos, pues, han repetido ya en estas conversaciones, ¿no? En primer lugar, tengo el gusto de presentar a Sebastián Salazar. Sebastián Salazar es peruano, economista financiero, periodista y presentador de noticias, conductor de Zoom al Perú y fundador de Mobi Capital, ¿no? Está centrado en cuestiones de investigación aplicada en los mercados de renta variable y renta fija. Y bueno, es, como digo, una persona que tiene una carrera pues, comprometida con la libertad in extenso desde hace ya unos años. También contamos con la presencia de Carlos Correa. Carlos Correa es comunicador y profesor universitario y director de la ONG Espacio Público. Espacio Público es una organización que promueve la defensa de los derechos humanos, la defensa del derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación. Carlos ha participado en eventos de incidencia internacional y en varias audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También está en la mesa con nosotros Pedro Cárdenas. Pedro es coordinador de documentación y seguimiento de casos en Artículo 19. Y Artículo 19 pues, es una organización independiente y apartidista que defiende el avance de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información a todas las personas, ¿no? Es una persona con amplia experiencia en este campo y bueno, ha trabajado durante años en apoyo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y cierra la mesa José Carlos Rodríguez. Bueno, yo con José Carlos tengo mucha amistad. José Carlos es también un profesional del periodismo y de la comunicación, trabaja elaborando contenidos, ha colaborado con infinidad de medios, Disidentia, The Objective, Libertad Digital, redactor jefe en su momento, redactor jefe de Internacional en la Gaceta. También ha hecho sus pinitos, como decimos en España, en la televisión, participando en Telecinco, en Canal Sur, en Libertad Digital. Y en el ámbito académico, pues es parte del Consejo Asesor de la revista Procesos de Mercado y en la actualidad el director de nuestro querido Instituto Juan de Mariana, ¿no? Que como saben tiene como misión también la promoción y la defensa de la libertad. La metodología de estas conversaciones es una metodología muy simple. La idea es lanzar una pregunta a la mesa y que cada uno vaya respondiendo, expresando su opinión personal durante 5 minutos aproximadamente, ¿no? En caso los 5 minutos se superen, pues me verán a mí haciendo señas, intentando fungir como autoritario benevolente y así si nos pasamos mucho, pues intentaré cortarles de forma siempre educada y respetuosa. Pero la idea es esa, ¿no? Disfrutar de una ronda de preguntas y emitir pues, una opinión sobre este tema que nos ocupa hoy, que es el de censura y libertad de expresión. Y bueno, la primera pregunta, que es una pregunta un poco de sentido común, una pregunta genérica, pues es ¿qué nos está pasando, ¿no? Desde su punto de vista y en la actualidad, ¿se encuentra la libertad de expresión en peligro, en retroceso? En este momento, pues todavía no sabemos si pospandemia o no. Le voy a pasar la palabra, pues en este turno, que respetando un poco las presentaciones, a Sebastián, que hacía tiempo que no lo veía. Sebastián, bienvenido nuevamente a Voces de Libertad y un gusto saludarte de nuevo. Gracias Eduardo, gracias por la invitación, gracias por estar aquí y bueno, y de iniciar, porque a veces siempre hay dos riesgos, el de iniciar un momento porque se determina un poco hacia dónde se va, o quedar al último que ya se trataron todas las opiniones. Bueno, yo sobre el tema de censura y libertad de expresión creo que es importante dividirlo de alguna manera, ¿no? Porque
porque son cosas muy distintas, tanto la censura como que sí está correlacionada con la libertad de expresión, y dependiendo de qué libertad de expresión estemos hablando particularmente. Mi experiencia particular es más que nada prensa, es informar, indagar sobre los gobiernos, ¿cierto? Pero hay, en efecto, en el campo de la libertad de expresión, muchos fenómenos que a veces no se incluyen en prensa. Por ejemplo, lo que ocurre a veces entre mismos ciudadanos que se autocensuran o censuran en redes sociales. Son temas a veces que dentro de todo son libertad de expresión de algunos contra libertad de expresión de otros, y se genera, digamos, una especie de lucha ahí un poco que no sabría yo exactamente, tal vez acá puedo aprovechar para aprender un poco cómo enmarcarla, porque al final todos son libres de determinar o decir qué quieren escuchar y qué cosa no quieren escuchar. Y de ahí también hay que poder de alguna manera distinguir en general a qué nos referimos cuando nos referimos si está retrocediendo, porque entiendo que en distintas partes, por ejemplo, si yo pienso en Perú, podría decir que sí ha habido, digamos, por lo menos recientemente con el gobierno, un claro choque más frontal al menos, entre gobierno y la prensa particularmente, no entre los ciudadanos que pueden dar su expresión a través de las vías privadas que se encuentren, de eso no ha habido, por lo menos. Y tampoco ha habido una censura absolutamente abierta, lo que sí ha habido es un enfrentamiento y es, por ejemplo, últimamente el presidente de la República ha salido a disculparse formalmente, ¿no? Pero diciendo que la prensa es un chiste porque no se le pregunta lo que él quiere que se le pregunte. En misma línea, el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros, en un momento le hacen una pregunta sobre una investigación, sobre una denuncia que salió en plena presentación, y dijo, a esa señora hay que enseñarle que la próxima vez, seguro no lo han dicho, pero las preguntas son sobre lo que nosotros estamos exponiendo, no sobre lo que ellos quieren que se les pregunte. Entonces, es un poco curioso, digamos, cómo conciben, en este caso, la libertad de expresión y cómo conciben la libertad de prensa. Nuevamente, me estoy enfocando en la libertad de prensa, ¿cierto? No en lo otro. Ahora bien, tomando eso en consideración, creo que es importante, digamos, recalcar, creo que Orwell dice algo como que si la libertad significa algo, va a ser sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere escuchar o que no quiere oír. Algo así es lo que dice Orwell en algún momento. Entonces, es importante, digamos, de alguna manera, dividir, ¿cierto? Estas cosas que a veces uno no quiere escuchar, que uno no quiere saber. Y en este caso, creo, por lo menos yo me estoy centrando en Perú. No sé exactamente cómo sea en otras partes del mundo. No podría decir tal vez que la libertad de expresión ha retrocedido en Alemania. No, creería que no, o en Suiza. Pero sí creo que en América Latina, y entiendo además que la estrategia de Pedro Castillo es similar de alguna forma a de López Obrador, podría estarme equivocando, sería bueno si me corrigen, pero en cualquier caso, sí hay un poco más de confrontación que no estábamos acostumbrados, por lo menos en Perú, voy a centrarme en Perú, en los últimos 10 años, diría yo, por lo menos no de una forma tan directa, no de una forma tan poco, llamémoslo así, civilizada, en tanto a que es normal que los políticos se encuentren incómodos respecto de lo que les pregunta la prensa, no que digan, bueno, yo solo voy a responder lo que quiero, ese es otro tema, es un tema completamente separado, ¿no? Ahora, en cualquier caso, me estoy centrando exclusivamente en este muy importante, diría yo, espacio de libertad de expresión, ¿no? Libertad de prensa, porque yo no he visto, ciertamente no he visto, para los ciudadanos privados que haya habido un enfrentamiento particular con el gobierno, ¿no? Porque sí hay lo otro, voy a aprovechar, creo que me quedan como 40 segundos, un enfrentamiento más entre privados, que es interesante porque es una censura, digamos, social o de sentimientos, ¿cierto? Es una censura de, si no dices más o menos lo que pasa, te cancelo. Acá en Perú se usa te funo, o es funado, que es como una especie de latigazos de redes sociales, digamos así, ¿no? Y la persona usualmente se retrae y se termina disculpando. Entonces, eso creo yo también tiene un efecto para la libertad de expresión, pero creo que eso sí está de alguna manera comprendido en los límites básicos de libertad de expresión, es decir, que privados se peleen en redes entre ellos. Eso me parecería lo más normal del mundo, ¿no? No me encanta, pero digamos, sino para qué está Twitter, ¿no? Y con eso creo que termino más o menos sentido. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Perfectamente, ¿eh? Tiempo cabal. Le pasamos el micrófono a Carlos Correa. Carlos, bienvenido, es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar sobre este tema. Yo tengo la impresión de que efectivamente hay un retroceso en las garantías para la libertad de expresión en la región.
Y creo que tiene que ver, por supuesto, con la salud de los sistemas democráticos, ¿no? Y eso, a mi juicio, se están agotando algunos de los mecanismos para la protección de la libertad de expresión. Han pasado cosas muy graves en la región, siguen pasando cosas muy graves, y se ha venido naturalizando desde, por ejemplo, en Ecuador, durante el gobierno de Correa, la aplicación de sanciones excesivas por el caso del Universo, la situación que se vive en muchos de los países con el tema del acceso a los periodistas a poder hacer cobertura, como puede estar pasando en algunos casos de Brasil, o situaciones como las que se viven en Centroamérica con lo que ha pasado en Nicaragua, con los graves casos, por ejemplo, de toda la afectación de medios y periodistas, la reducción de los espacios para los medios digitales, de medios además tradicionales y de una gran importancia para la vida democrática. Creo que hay, en líneas generales, una suerte de banalización. Para mí hay un patrón clave en todo esto que es cuando usted encuentra gobiernos en la región que empiezan a referirse de manera descalificando el trabajo de los periodistas y medios de comunicación, usted tiene que encender una alerta. Eso es lo que después se han empezado a generar leyes que son regresivas. Para eso se utiliza, por ejemplo, el tema de la protección de niños, niñas y adolescentes, o temas vinculados a, se utiliza como argumento el tema del racismo, por ejemplo. En el caso venezolano, por ejemplo, se aprobó una ley contra el odio, ¿no? Y además empiezan a haber identidades que empiezan a utilizar eso como una argumentación, ¿no? Los grupos LGBTI que empiezan a hablar de la necesidad de regular por el odio que puede darse en relación a esos temas, y empieza a intentarse iniciativas regulatorias que son profundamente regresivas. No les quiero aburrir con el caso venezolano, pero nosotros de ese repertorio de estrategias restringidas a la libertad de expresión tenemos todos los tantos, ¿no? Porque se han utilizado diversos tipos, ¿no? Desde la presión a los anunciantes, desde los procesos de concentración de medios a partir de la compra por parte de intereses vinculados al gobierno, desde la aplicación de normas restrictivas que traducen la responsabilidad disolviendo algunas de las dinámicas que estaban estándares vinculados al periodista, el reporte fiel, por ejemplo, ¿no? El caso del reporte fiel, que es un estándar que se utiliza en la región de manera estándar, en Venezuela no se respeta, y es el caso de Diosdado Cabello con el Nacional, ¿no? Es decir, ¿qué hizo el Nacional y otros 13 medios venezolanos? Reprodujeron una noticia que hay interés público en relación a una potencial apertura y de investigación a Diosdado Cabello, que es el segundo, una figura importante en el partido de gobierno, y este señor hizo una demanda penal y una civil, y después la sanción civil se colocó en $30 millones y terminó hace un par de semanas quitándole las instalaciones del diario a sus legítimos propietarios. Entonces, creo que en líneas generales hay un retroceso importante, y además la emergencia de todo lo que son las nuevas plataformas también están despertando instintos liberticidas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, hay unas lógicas de regulación que lo que pretenden es reducir los espacios de libertad a partir de algunos argumentos que pueden ser razonables, pero está toda la preocupación por el tema de las redes. En el caso venezolano sí empieza a perseguirse a los ciudadanos que usan de a pie, pero tiene que ver con el deterioro del ecosistema de medios. Nosotros tenemos una política de Estado que ha restringido los medios, por ejemplo, periódicos. En Venezuela había alrededor de 100 diarios, ahora apenas se están editando alrededor de 20, con mucha menos circulación, con menos alcance, por poner uno, ¿no? Y el 80% en Venezuela hay alrededor de 940 medios, incluyendo portales web. El 80% de esos medios son emisoras de radio y televisión, y esas emisoras de radio y televisión están sometidas a un control muy fuerte con una ley que es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que traduce en sanciones muy fuertes y traduce en los intermediarios la tarea de restringir. Esos modelos empiezan a copiarse en otros lugares, ¿no? Empiezan a restringirse el acceso de los periodistas a las fuentes oficiales, empieza a sancionarse a personas porque pretendidamente lanzan discursos de odio.
cuando algunas de esas disposiciones están ya en el Código Penal, pero pretende entonces hacerse norma para restringir. Yo creo que hay un desafío importante de la reconstrucción de las democracias en la región, porque cada vez más estamos viendo modelos autoritarios, en algunos casos totalitarios, o personas que se definen como demócratas, pero que claramente empiezan a atacar, a restringir incluso los medios de comunicación, y empiezan también a afectar otro elemento que es clave y que para nosotros es un indicador de retroceso, que es tratar de colonizar el poder judicial. Entonces me parece que ahí hay unos elementos que hay que mantener atentos. Por supuesto, no estoy hablando de manera general, y hay variaciones en la región dependiendo de cada caso. Muchas gracias, Carlos, y le vamos a pasar la palabra en tercer lugar a Pedro. Pedro, bienvenido. Un placer. Muchas gracias. No, pues muchas gracias por el espacio para el artículo 19. Igual aquí, a ver, comenzar, pues libertad de expresión en un país como México, donde en menos de mes y medio asesinaron a 5 periodistas con potencial vínculo a su labor, y donde en promedio estamos identificando una agresión contra la prensa cada 14 horas, pues a lo mejor no es algo de lo que podemos hablar, ¿no? Sin embargo, la censura tiene distintas formas en la región, por supuesto, ¿no? Y hay diferentes patrones y diferentes sistemas de violencia. En México hablamos mucho precisamente de la violencia física, de agresiones, asesinatos, desapariciones de periodistas. Sin embargo, pues eso no implica, ¿no?, que en otros estados de América Latina no tengamos patrones distintos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el caso cubano, donde por un lado pues vemos periodistas forzados al exilio, pues la obligación de siempre estar bajo un registro y un monitoreo del Estado que les exija sobre qué pueden o no publicar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los casos de Guatemala o El Salvador, donde pues, se aprovechó precisamente la pandemia, ahora sí, como una manera de justificar estos diferentes estados de excepción, ¿no?, con diferentes nombres dependiendo del lugar, para pues restringir ciertas reuniones, para restringir ciertas publicaciones, para buscar maneras de controlar las publicaciones, ¿no? Y precisamente el uso del legislativo es un tema bastante preocupante, creo yo, en América Latina, donde se rebota mucho precisamente el uso de las leyes para intentar disminuir, limitar, ¿no?, lo que se puede o no decir, como ya comentaban los otros colegas, ¿no? Hablar sobre temas de delitos de odio, por ejemplo, con una mala definición, no bajo los estándares internacionales de derechos humanos, sino la definición que el Estado actual quiere definir, versus, por ejemplo, pues temas inclusive de ciertas políticas, ¿no?, que buscan precisamente ahora luchar contra la desinformación en la pandemia, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo un caso en un estado de México que la legislación decía, bueno, que contradiga la información oficial, pero pues, prácticamente por contradecir al gobierno ya se hablaba de desinformación en México, ¿no? Entonces es sumamente preocupante este tipo de legislaciones y este tipo de espacios. Y hay que hablar, ¿no? Viéndolo desde un ámbito más regional, en el informe sombra de la red Voces del Sur, que es una red, un colectivo de 13 organizaciones de América Latina, en las cuales estamos, artículo 19, hablamos que alrededor del 59% de las agresiones en 13 países de América Latina, ¿no?, el 59% de las agresiones venían directamente de autoridades o personas funcionarias públicas, ¿no? Entonces, sí hablamos de que existe este proceso de denostar a la prensa, de estigmatizar y de intentar limitar a la prensa desde el Estado como política de Estado prácticamente. Y eso es sumamente preocupante. Quizás esto puede variar, ¿no?, la tendencia en cada país sobre cómo sucede esto, pero por ejemplo Sebastián hablaba sobre el caso peruano y sí, efectivamente de lo que nos platicabas sí me suena muy similar a la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, donde la prensa es buena siempre y cuando no esté cubriendo los temas que de alguna manera pueden poner en una luz más negativa o crítica al gobierno, ¿no? Mientras la prensa no esté metida en ciertas líneas de investigación, no pasa nada, todo se vale. Pero al momento que la prensa empieza a publicar sobre
actos de corrupción en mi gobierno, sobre presuntos desvíos en mi gobierno, sobre presuntas anomalías, ya estamos hablando que es prensa corrupta, prensa pagada por la oposición, por los conservadores, por los neoliberales, ¿no? Y es un discurso que desafortunadamente pues encaja y se expande en redes sociales, y las redes sociales lo multiplican a tal forma que la prensa ahora pues tiene que preocuparse de pues, no ser mencionado en la mañanera presidencial, y luego que de esa mañanera no se retomen redes, porque hablamos de una serie de agresiones y de violencias que pueden vivir las personas periodistas, particularmente, por ejemplo, periodistas mujeres o parte de la comunidad LGBT reciben, por supuesto, ataques en contra de su persona por temas de género, por temas de violencia sexual, ¿no? Y entonces se multiplica de otras formas la violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hablamos de una libertad de expresión en América Latina, siempre y cuando, pues, estamos hablando de una lucha, ¿no? Todavía, ¿no? De una lucha por posicionar derechos que deben ser fundamentales y que todavía están, digamos, en este estira y afloje de gobiernos quienes están intentando limitarlas. Muchas gracias, Pedro, y le paso la palabra a José Carlos para cerrar esta primera ronda. Bueno, hablar de... ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias ante todo por invitarme. Hablar de censura, después de haber hablado de la situación en países como México, pues realmente se hace difícil, ¿no? Pero sin embargo es verdad que incluso en lo que en principio debía ser una democracia centrada como España u otras democracias europeas, hay nuevos instrumentos de censura que yo creo que debemos tener en cuenta, ¿no? Y alguno de ellos ya se ha mencionado aquí. De algún modo, por poner un marco general, el discurso de la política, la función de la política ha dejado de ser el mero reconocimiento y defensa de los derechos de la persona para convertirse en una consecución obligada de una serie de objetivos que se definen comunes y al servicio de los cuales han de estar pues todos los medios, ¿no? Incluyendo los medios, digamos, privados. Ya, digamos, no se produce, por lo menos en España, en Francia, etcétera, una censura como lo que entendemos que es censura, es decir, no se cierran medios de comunicación incómodos, no se encarcela a periodistas, pero sí se introducen otra serie de mecanismos mucho más sutiles, pero no por ello dejan de ser efectivos, ¿no? El principal camino, yo diría, que es la fijación de una ideología aceptada y la proscripción de cualquier punto de vista que pueda considerarse contrario a la misma, ¿no? Esto se hace a veces bien tildándolo directamente de desinformación, bien intentando englobarlo en calificativos que realmente no le corresponden, como son los delitos de odio. Se ha mencionado el racismo también, los derechos de la mujer, los derechos LGTB, etc. También vemos nuevos actores, es decir, aquí no solamente actúa el gobierno, digamos el gobierno nacional, sino instituciones públicas internacionales o incluso empresas privadas, ¿no? Como las grandes empresas tecnológicas. Otro de los actores que estamos viendo nuevos y que participan de estas nuevas formas de censura son las llamadas agencias de verificación, que, bueno, pues por un lado señalan noticias que efectivamente no son correctas, están mal hechas y no responden a la realidad, pero también señalan otras informaciones simplemente porque no se adecúan a esta ideología aceptada. Desde el punto de vista legislativo, por lo menos en España, hay
leyes que resultan en una censura efectiva o que pueden resultar en una censura efectiva de los medios, leyes de carácter ideológico, como puede ser las leyes de violencia de género, leyes que hablan de los derechos LGTBI, delitos de odio, o por ejemplo, leyes que pretenden reconstruir de una manera orwelliana pues cuál es la historia del país, ¿no? Está debatiéndose en el Congreso la llamada Ley de Memoria Democrática, que quiere imponer una determinada visión de la historia de España y que, si se aprueba y se aplica hasta sus últimas consecuencias, podría llevar incluso a que algún profesor de historia que sea autor de un artículo o de un libro que pueda interpretarse como una justificación del anterior régimen, el régimen de Franco o del levantamiento, pues podría perder su trabajo. Y bueno, hay más cuestiones, pero yo por el momento lo dejaría por aquí. Muy bien, José Carlos, muchas gracias. Pues pasamos a la segunda ronda que va un poco por el lado este, ¿no? Censura y autocensura, ¿no? Muchas veces hubo posiciones encontradas entre personas con ideas liberales por el tema de las grandes compañías tecnológicas y sus posiciones pues, a la hora de habilitar que, por ejemplo, Nicolás Maduro tenga cuenta de Twitter y a lo mejor no haya sido censurado y otras personas son automáticamente censuradas, ¿no? ¿Qué opinan alrededor de esto, ¿no? Las redes sociales contribuyen a la libertad de expresión, son activos, digamos, en favor de la libertad de expresión, tanto para personas como para medios, o no, o pueden ser un cuello de botella y una trampa, digamos, para que al final pues contribuye al desarrollo de una única narrativa, a la polarización y fragmentación de la sociedad, porque esa es otra, ¿no? Una cosa es la libertad de expresión, pero también en una comunidad deliberativa, se supone, ¿no? La democracia exige que tengamos dialogar entre personas que piensan distinto y tal. ¿Sirven las grandes compañías tecnológicas para acentuar eso, ¿no? ¿Cómo ven ese tema que también, bueno, pues fue fruto de ese debate sobre censura y sobre limitaciones o no a la libertad de expresión, autocensura también por la huella digital? ¿Cómo ven ese tipo de cosas? Y cambiando el orden, porque aquí siempre cambiamos, le voy a pasar la palabra en este caso a Pedro. Pedro, ¿qué piensas al respecto? Claro, no, muchas gracias. Las redes sociales tienen, pues es una espada de doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo. Por un lado, han generado pues mayor capacidad de conectividad con, sí, grupos que opinamos diferente, que de diferentes países, de diferentes regiones, ¿no? Y en ese sentido hay hasta cierto punto pues una expansión a otro tema. Por otro lado, también hay que tener claro que pues existen múltiples retos, ¿no? Para las redes sociales, como su rol precisamente en los ámbitos de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí estamos viendo en varios casos donde las redes sociales mismas pues, fungen precisamente como pues, jueces, ¿no? De bajo qué tipo de discursos sí se deben de permitir, qué discursos no, bajo qué condiciones. Y desafortunadamente, en muchos de los casos, por ejemplo, no es clara estas políticas, ¿no? Son decisiones tomadas a través de algoritmos, no necesariamente a través de personas, las cuales pues sabemos que los algoritmos pueden fallar, ¿no? Las computadoras no son perfectas. Y en muchos casos no es claro hasta qué punto se están apegando a los estándares de libertad de expresión y, por ejemplo, de definiciones de discurso de odio, ¿no? Estamos hablando de los test tripartitos, ¿no? Sobre discurso de odio, ¿no? De dónde proviene, cuál es la inminencia de riesgo, cuál es la posibilidad de que sí tenga un impacto directo, ¿no? Pues el impacto, ¿no? Porque no es lo mismo que lo diga un presidente a que lo diga yo, por ejemplo, pues mi cuenta de Twitter no me siguen tantas personas como para que si yo diga, ay, esta persona es tonta, pues que se genere otro tipo de reacción, ¿no? Y en ese sentido,
las redes sociales pues, sí que tienen todavía que trabajar y tienen que apegarse a los estándares donde estén trabajando. Sabemos que los estándares son distintos entre el sistema europeo de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, pues sí tienen que buscar de alguna manera cómo llegar a esa modulación. Sí es importante que las redes permitan discursos que son incómodos. A ver, la incomodidad no está enmarcada en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como pues una justificación para la censura, ¿no? Sin embargo, sí hay ciertas limitaciones, ¿no? La apología a la violencia, seguridad nacional, ¿no? Sí hay algunos pequeños asterisquitos, los cuales no son fáciles de medir, ¿no? Y son líneas que se tienen que medir bajo muchos estudios y que precisamente pues datan un poco de cuál es el riesgo, ¿no? Que se dé, al menos en México, por ejemplo, y ya no quito más tiempo para dar un ejemplo, sí hemos visto, por ejemplo, que periodistas empiezan a ser eliminadas sus publicaciones en redes porque pues el programa, porque los reportan como que están haciendo apología de la violencia. Y pues están haciendo notas sobre la situación de violencia en México, ¿no? Eso no necesariamente es un discurso que la apologice, que la favorezca, sino que digan, a ver, pues pasó esto, ¿no? Y este es un hecho informativo de relevancia pública que debe permitirse en el debate, ¿no? Entonces, en ese sentido, las redes sociales pues todavía están precisamente en este rol doble y es preocupante porque no tenemos necesariamente procesos de transparencia para entender cómo están tomando sus decisiones, bajo qué justificaciones y entender dónde sí y dónde no se deben de estar permitiendo ciertos tipos de discurso. Muchas gracias, Pedro, muy interesante. Le paso el micrófono a Sebastián. Sebastián, ¿qué piensas al respecto? Sí, creo que es importante, creo, en este punto, o sea, coincido con todo lo que se ha dicho y estoy de acuerdo, claro que sí, siento que en la región en general, al menos de lo que recuerdo, sí hay, digamos, mayor peligro para los periodistas con lo anterior. Sobre la manera en la que se corrigen mutuamente las personas, creo que son dos formas distintas particularmente. Si recordarán, ¿cuándo fue? ¿El año pasado o el año antepasado? Ya no tengo forma de distinguir años. A Mark Zuckerberg lo llevan frente al Congreso por ciertos posts, por ciertas cuestiones que habían ocurrido, por las fake news, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay dos formas en las que se influyen en las redes sociales particularmente, ¿cierto? Hay presión directa sobre estas grandes empresas de parte de los gobiernos, que es distinto a la presión que tal vez ejercen los mismos consumidores sobre las empresas porque no les gusta o no les gusta algo, ¿no? Es como cuando se hace la diferencia, digamos, entre que un gobierno impida que yo venda un vaso con agua y que más bien mis consumidores me hagan un boicot y no compren mis vasos con agua, ¿no? Claramente el efecto puede ser el mismo, pero es distinta la manera en la que responde la empresa. Ahora, es cierto que creo nos encontramos todavía, y siento que eso se dice cada 3 años, escucho más o menos el mismo discurso de que nos encontramos todavía entendiendo cómo funcionan las redes sociales, porque cada vez crecen más, cada vez llegan a puntos que no se iban a llegar de otra forma, y hay interacciones nuevas, de alguna manera, ¿cierto? El hecho de que nos cancelemos mutuamente de personas libres es distinto a que, como bien nos dice Pedro, que le cancelen a gente porque está reportando algo. Ahora, eso se ha visto mucho, como ya lo han dicho antes, en este contexto de que hay información oficial, entre comillas, que es la información que se debe propagar y la información que no. Y en efecto, las empresas de alguna manera están lidiando con el hecho de que quieren mantenerse en el negocio y a la vez tienen que asegurarse de que no la cierren en distintos países. Entonces yo entiendo que desde el punto de vista empresarial una forma un poco difícil de mantenerse. Ahora bien, eso no significa que no se hayan encontrado, creo yo, muchas alternativas. Yo no sé cómo será en otros países, imagino que debe ser muy similar, porque yo siempre dudo de la originalidad de todas las invenciones. Y es que hay muchos, por ejemplo, programas periodísticos, muchas opiniones que no se hubieran conocido si no fueran por las redes sociales, de personas que eventualmente ganan por el peso contenido, ya sea forma, ya sea lo que sea, un peso real que no se hubiera obtenido de una forma más tradicional, llámese los medios de comunicación tradicionales, ¿cierto? Que requieren de algún tipo de procedimiento distinto. En ese sentido, hay programas enteros que no existen, digámoslo así, ¿no? Que existen o a través de WhatsApp, o solo en YouTube, o solo a través de una página especializada, y que utilizan los medios para de alguna manera propalarse. Entonces creo que desde ese punto de vista uno debe ver a los medios, a las redes sociales como algo bastante positivo. No veo en general
algo particularmente negativo, porque además dentro de todo uno puede más o menos crear uno puede crear el propio contenido que busca. De hecho, los algoritmos lo que suelen hacer más bien es separar, de alguna manera, ¿no? Fomentan y acrecentan y acusan las diferencias, en tanto cuanto que si yo pongo like a un tipo de publicaciones, voy a seguir teniendo ese tipo de publicaciones y más bien no voy a tener el otro tipo de publicaciones. Y solo cuando algo se vuelve viral y explota es que entra, digamos, a mi esfera. Entonces, en ese sentido, creo que uno puede curar más o menos el contenido, obviamente, no estoy diciendo que todos sean buenos. Pero para mí lo preocupante realmente no es tanto la autocensura, llamémosle social, privada, sino la censura que se puede imponer, como nos decía Pedro, a partir del gobierno, a partir de la fuerza de ciertas ideas, y con, en efecto, y argumentos que van, pues, a veces derrisibles, o que al final esa no es la historia que nosotros queremos propalar, y ya lo enmarcas como quieras, ¿no? No es suficientemente diverso, es ofensivo, es fake news, o qué sé yo. Entonces ahí sí hay, creo, algo que todavía que se tiene que de alguna manera ir puliendo, pero en general yo diría que creo que las redes sociales son absolutamente positivas. Las censuras privadas es algo con lo que uno tiene que aprender. Es al final, tal vez esta sea una comparación por la que me van a criticar acá, pero tal vez es como cuando uno es el amigo raro o feo que que uno dice cosas raras en una reunión y que ya no te invitan a la reunión. Claramente una analogía con muchos límites, pero creo que al final, entre privados, ese es el punto. Cuando entre el gobierno o entre el Estado, esa es otra situación completamente, porque ahí está forzando la mano a la empresa. Pero si es entre privados, creo que podríamos extender, digamos, esa analogía, tal vez. Por favor, corrígeme. Muchas gracias, Sebastián. Le paso la palabra a José Carlos. José Carlos, ¿qué piensas? Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo en que el papel de las grandes empresas tecnológicas, las redes sociales y demás es mucho más positivo que negativo. Han roto muchas barreras, han permitido la creación de medios nuevos. Antes también tengo juntado varias cosas. Antes había una gran dificultad, una barrera puramente económica para crear un medio de comunicación que llegase a la gente, exigía pues un buen aporte de capital. Ahora eso es mucho más fácil, es mucho más fácil crear un periódico, una revista, plataformas nuevas, formas nuevas de comunicarse, y yo creo que todo eso es mucho más beneficioso que la capacidad, que es verdad que tienen las grandes plataformas tecnológicas de crear zonas de sombra, ¿no? Es decir, pues de esto no se puede hablar, no se puede decir, no se pueden hacer ese tipo de afirmaciones. A veces llevan a la censura de mensajes perfectamente válidos. Quiero decir que es verdad que eso existe, ¿no? Es verdad que eso existe. Pero en conjunto yo creo que vamos, ha contribuido mucho a una cuestión importante que es, bueno, la libertad de expresión es como toda la libertad, es una libertad ordenada, ¿no? Es ordenada básicamente por la propiedad privada. Pero también está la cuestión de, bueno, yo tengo derecho a participar en el debate público, pero ¿cómo puedo hacerlo efectivo, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer efectivo este derecho que en principio a todos nos asiste? Es algo en lo que las redes sociales y las grandes plataformas en general y con sus sombras, como digo, han contribuido. Luego quería hacer una pequeña valoración sobre los llamados delitos de odio. Si uno estudia la historia de cómo se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre en el año 48, pues observa que hay un artículo, no recuerdo ahora cuál, creo que es el 19, pero podría equivocarme, que recoge una defensa de la libertad de expresión más allá de toda duda. Bueno, la URSS intentó que esto no se aprobase. Y sí metió en otro artículo de la misma declaración una condena en términos muy vagos,
de todo ese tipo de mensajes o discursos que pudieran resultar lesivos hacia ciertos grupos, ¿no? Finalmente, y poco a poco, todo ese esfuerzo de inspiración del bloque comunista acabó triunfando en una serie de legislaciones que vinieron años después, en el 66 y en otros, y ese es el origen de los llamados delitos de odio. Es decir, es un origen que no... Y de hecho, uno por uno, los países que estaban en contra de este tipo de legislaciones eran todo democracias occidentales. Poco a poco, como digo, es el otro bando el que ha ido ganando la mano, y hoy incluso las democracias occidentales, como pueda ser España, como pueda ser los Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, aceptan los delitos de odio. Lo aceptan sobre el supuesto, entre otras cosas, de que hay una relación causa-efecto entre la aparición o la expresión de determinadas expresiones y los hechos reales de violencia. Pero, sin embargo, de nuevo, en las democracias occidentales, Chile, etcétera, no se ha observado para nada esa relación. No se ve. Incluso con ejemplos espectaculares, como es el caso de Alemania. Hay un informe promovido desde el gobierno de más de 1000 páginas sobre la actuación de un determinado grupo neonazi, que reflejaba perfectamente pues, todas las actuaciones de propaganda, de su ideología pues, racista y demás, pero fue incapaz de señalar un solo acto de violencia vinculado a ninguna de estas actividades. Otra cosa son, claro, países en los que las libertades públicas, la democracia no están asentados. Ahí sí pueden tener esa efectividad los llamados discursos de odio, ¿no? Pero ese a mí me preocupa porque es una vía de entrada de la censura, y que a veces se utilizan para censurar discursos que son perfectamente legítimos. Muchas gracias, José Carlos. Y cierra esta ronda Carlos. Carlos, buenas de nuevo. Bueno, a ver, yo creo que la emergencia de todas estas plataformas basadas en Internet creo que han contribuido a que más personas tengan capacidades de expresarse, ¿no? Eso no necesariamente significa que tengan una incidencia tienen la potencialidad de incidencia en la vida pública, pero no necesariamente significa que eso se traduzca allí. Ahora, hay desafíos que hay que plantearse. Por ejemplo, el tema de los bulos o la circulación de información falsa en las redes. Cuando en algunos casos esa circulación es deliberada, ¿no? Hay casos documentados de la participación de Rusia en España, en Cataluña, o todo lo que ocurrió con el Brexit, o la posible intervención de las campañas estadounidenses. Es decir, ahí hay un tema que hay que planteárselo en términos reales. En el caso nuestro, que diariamente hay participación de agentes estatales para posicionar etiquetas en Twitter, ¿no? Es decir, estamos hablando de ejércitos, en algunos casos de troles o de personas que hostigan a las personas en medios de comunicación, en otros casos para posicionar temas, ¿no? Y después es cierto que los intermediarios están en algunas ocasiones, porque los algoritmos no son transparentes, y en algunas ocasiones también responden, es decir, no hay auditoría sobre los procesos de regulación que aplican los intermediarios. Es decir, ¿por qué razón censuran a uno y a otro no? No es transparente el proceso. Y eso en algunos casos, cuando tienes procesos de concentración reales, es decir, cuál es la presencia de redes como Facebook o Instagram, o el posicionamiento de Google en la lógica de buscadores, es decir, el algoritmo de Google muchas veces también dificulta la posibilidad de que determinados mensajes que son, por ejemplo, políticamente incorrectos se puedan situar porque el algoritmo tiene una personalidad y una impronta que le están dando quienes lo construyen. Entonces, creo que ahí hay desafíos muy gruesos y temas que hay que debatir, porque también estas empresas intermediarias no son entes estatales. Es decir, entonces, ¿cuál es a cuenta de qué pueden aplicar ellos censura si no cumplen los estándares
que de alguna manera el tres tripartito del que hablaba Pedro antes, porque ese tres tripartito se lo exigimos a los estados, que en algunas ocasiones son legítimas esas censuras para temas, por ejemplo, como pedofilia u otros temas, y estas intermediarias lo hacen de manera unilateral, ¿no? Y no es igual el caso de un usuario que tiene una cuenta en una red social a una plataforma que tiene el monopolio de las preferencias en relación a las búsquedas. Creo que ahí hay debates gruesos que hay que dar y temas que yo creo que todavía no están resueltos, porque precisamente esta innovación tiene una enorme capacidad, pero también está el planteamiento de, por ejemplo, el debilitamiento que se han dado de los medios tradicionales, de los periódicos tradicionales, está basado sobre un principio de que la información debe ser gratuita, ¿no? Y eso lo han promovido muchas de las redes. Y uno defiende eso en algunos posicionamientos, pero la pregunta es quién va a financiar el periodismo en la sociedad democrática. ¿El periodismo va a tener sentido en la sociedad democrática? ¿Va a seguir cumpliendo ese papel de contribuir al escrutinio del poder o no? Entonces ahí hay temas que están en el tintero, y ese es, por ejemplo, el debate sobre el financiamiento del periodismo con las plataformas intermediarias, ¿no? Yo creo que no son temas resueltos. Creo que hay temas que hay que debatir y que hay que profundizar, y que no son temas sencillos, porque ciertamente ha cambiado el ecosistema mediante el cual nos informamos, y creo que hay en la tradición del derecho internacional de los derechos humanos una herramienta muy poderosa para tratar de avanzar en ese debate, pero también es un debate cada vez más complejo. Está todo este tema técnico, todo el tema de las restricciones que podrían darse a partir de lo que les comentaba de los algoritmos. Creo que ahí hay una batería de desafíos en relación a cómo de alguna manera seguimos protegiendo la diversidad, el pluralismo y la posibilidad de que toda persona pueda expresarse, pero al mismo tiempo que no sea eso moderado, morigerado y por lo tanto controlado por actores que también tienen sus propios intereses. Eso es muy claro, ¿no? Y el otro punto, y con esto cierro, que es un debate, es el papel de la cultura de la cancelación como un elemento riesgoso y fuerte para la restricción del debate, ¿no? Yo creo que la cultura de la cancelación reduce el debate, además de que las plataformas también juegan a un debate muy simplón de caricatura, de meme, de 280 caracteres, de cosas muy cortas, que creo que hay que plantearse un debate, o sea, que hay que reflexionar en relación a cómo enriquecemos el debate para profundizarlo. Creo que hay más gente debatiendo de algunos temas relevantes, pero creo que la profundidad también es cada vez más reducida, y eso tiene que ver también con obligaciones del Estado. Creo que hay que fortalecer la capacidad de la gente para leer, o sea, para leer las noticias y la información de manera libre, independiente y no condicionada por visiones como las que decía José Carlos antes sobre esta cultura de la memoria histórica y todos estos matices que a veces están allí. Pero creo que hay una agenda gruesa de reflexiones y de desafíos, con la característica de que estamos en el torbellino, es decir, estamos en medio de esos cambios y los cambios nos rodean, pero creo que hay que anotarlo como importante si queremos efectivamente preservar la libertad y preservar de alguna manera también la posibilidad del desarrollo para nuestra sociedad. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ya casi sin querer, pues llegamos al final, pero es que un poco, cuando estaban hablando me acordé de Putin, ¿no? Que está de moda, ¿no? Y Putin decía en el programa que va a luchar contra la nazificación de Ucrania, ¿no? El presidente de Ucrania es judío, pero va a luchar... Claro, esos mensajes que en Occidente causan risa están pensados en realidad para adentro, ¿no? Es control de la información y el mensaje es para adentro, no para afuera, es para ganar adeptos dentro. El punto es, la desinformación proviene de agencias privadas, la desinformación proviene de partidos políticos, la desinformación proviene del Estado. ¿Cómo luchar contra la desinformación y contra las fake news? ¿Hay medidas? Yo, por ejemplo, que soy lego en este tema y que he disfrutado mucho escuchándoos durante esta hora, podemos mandarle algún mensaje optimista a aquel que nos ve y alguna solución
parcial para un poco lo que decía Carlos, ¿no? Proteger la libertad, proteger nuestra estructura de derechos y, en definitiva, pues hacer que ésta avance, ¿no? En vez de que retroceda. ¿Hay alguna solución? ¿Hay alguna idea? ¿O sencillamente se trata de precisamente generar espacios de discusión para intentar luchar contra la desinformación e intentar generar ideas, ¿no? Aquí sí les voy a pedir un minuto, minuto y medio, una cosa rápida porque ya estamos cerrando, y le voy a dar la palabra a José Carlos esta vez en primer lugar para que ya cierre. José Carlos. Muy bien, pues rápidamente yo reforzaría, desde el punto de vista institucional, reforzaría la institución de la propiedad privada, que en el fondo es el valladar, ¿no?, contra las imposiciones del gobierno. Y luego, en términos generales y casi como una llamada a los valores que deben prevalecer en una sociedad democrática, creo que debe haber una desconfianza hacia todos los mensajes que supongan un menoscabo de la libertad de expresión o un ataque a los periodistas. Es algo que se ha mencionado anteriormente. Y en general, creo que es bueno lo que has señalado tú, Eduardo, en más de una ocasión, que es fomentar esta cultura del diálogo y del encuentro de posiciones que pueden llegar a ser radicalmente distintas, pero que pueden encontrarse en esa expresión británica de agree to disagree, ¿no? Pues sí, yo creo que hay que fomentar una cultura del diálogo y del encuentro. Muchas gracias, José Carlos. Le paso la palabra a Carlos. Carlos, ¿qué piensas así finalmente? Mira, yo creo que lo primero es que la gente tenga capacidad. Yo, por ejemplo, creo, hay muchísimas experiencias de verificación de información. Por ejemplo, yo creo que lo que hay es que la gente tiene que apropiarse de esas herramientas de verificación para contrastar y validar la información que recibe. Que tenga capacidades de autonomía, posibilidades de que efectivamente pueda tratar de hacerlo. Es un poco lo que intentamos hacer nosotros en Venezuela con temas de verificación, ¿no? Después creo que hay que hacer redes de solidaridad para apoyar el disenso incluso de las ideas que puedan ser contrarias a las de uno. Yo creo que todo aquel que levanta la voz tiene que de alguna manera sentir que está apoyado y acompañado. Esa es la única manera de preservar el sentido de la diversidad, de que somos distintos, pero que de alguna manera todos somos necesarios. Y creo que en ese sentido, cuando pasa algo en Nicaragua, cuando pasa algo en México, en Venezuela, o en la región, o en España mismo, o por quien estamos en esta mesa hoy, creo que tenemos que tener de alguna manera mecanismos de solidaridad y de expresión a nuestra escala, porque eso también ayuda a que de alguna manera se mantenga, yo diría que ese sentido de la respiración, del disenso como un valor que nos ayuda a mantener la vida democrática o la potencialidad de la vida democrática. No hay forma de vencer al autoritarismo y los totalitarismos, sino es a partir del ejercicio de la propia libertad, y ejemplos en la historia tenemos muchísimos en ese sentido. Yo siempre digo que la mejor manera de defender la libertad de expresión es ejerciéndola, y creo que es eso, tenemos que utilizarla para verificar información, para que no nos metan mentiras, y que la gente tenga capacidades de eso y proteger a aquellos que de alguna manera deciden levantar la voz y son perseguidos por ellos. Muchas gracias, Carlos. Le paso el micrófono a Sebastián. Sebastián. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con lo que ya ellos dicen, que de hecho ejercer la libertad de expresión es una gran forma de defenderla, y digamos, estar preocupado por los derechos de propiedad creo que sería lo central. Cualquier cosa que me den de eso sería problemático. También creo yo cultivar un poco más de sospecha respecto de los poderes gubernamentales. Siento que en América Latina eso ya viene como de segunda naturaleza en general, pero igual en cualquier caso creo que es algo que se tiene que fomentar de alguna forma, porque siempre es por ese lado que hay bastante peligro, más que el lado privado, diría yo. Y lo otro es que creo que hay que apostar bastante por que haya mucha comunicación en distintas partes, y las redes sociales en general. Las redes sociales hoy en día logran que de alguna forma uno reaccione en tiempo real a los misiles de lo que pasó ayer entre Ucrania y Rusia, ¿cierto? Entre el inicio de la guerra, en tiempo real. Eso antes no hubiera ocurrido de ninguna forma. Entonces eso nos permite de alguna manera un monitoreo absoluto, constante de todo, que tal vez a su vez nos haga un poco nihilistas respecto a todo lo que ocurre, pero nos da información y nos da espacios que de alguna u otra manera tradicionalmente no existirían. Entonces, si los medios tradicionales y los medios, digamos, los más nuevos, se apoyan mutuamente en tanto en cuanto que
ambos buscan la verdad, creo que vamos a de alguna forma estar bien siempre y cuando se pueda hacer eso. Y por último, Pedro, ¿qué piensas al respecto? Así, palabras de cierre. Pues para agregar, creo que algo muy importante en este tema sí es la pluralidad de la información, ¿no? Recordemos que el derecho de la libertad de expresión es un derecho que tiene dos esferas, ¿no? La individual, que es que yo pueda expresarme, pero también la pública, que es que las demás personas tengan el derecho de acceso a la información, de acceder a la información que yo puedo proveer, ¿no? Entonces, entender esa naturaleza doble de la libertad de expresión es entender también esto que comentaban Sebastián, que comentaba Carlos y José Carlos, ¿no? Sobre pluralidad de información, de puntos de opinión distintos, divergentes, ¿no? Siempre y cuando, pues recordemos que ya hay muchos marcos, ¿no? Democráticos, hay muchos marcos en nuestras propias normas de país y estándares internacionales que ya nos marcan una pauta de, a ver, ¿no? O sea, las libertades y los derechos existen, hay que exigirlos, ¿no? Derecho que olvidamos que tenemos es un derecho que podemos perder si no estamos continuamente defendiendo. Entonces, eso es el tema que tenemos que ver. Y en América Latina, pues sí, qué más que agregar que lo que dice Sebastián, ¿no? Recordar el tema de poner a las autoridades bajo sus propios estándares y las autoridades tienen obligaciones que no tenemos la ciudadanía. Y en cuanto a los debates privados, ¿no? Pues recordar la pluralidad de la información y recordar pues la importancia, ¿no? de este doble lado de los derechos. Pues muchas gracias, la verdad, por su tiempo, por su participación. Como siempre, se aprende mucho en estas tertulias. Para mí ha sido un gusto. Invito a los que nos ven a la siguiente, a que se unan a esta corriente de Voces de Libertad.